Hola, en este vídeo vamos a hablar de logaritmos, ¿vale? La definición del logaritmo es esta que tenemos aquí, ¿vale? El logaritmo en base a, la que sea, de x es igual a n, significa que, que a elevado a n es igual a x, ¿vale? Es decir, el logaritmo me está diciendo a qué número tengo que elevar la base para que me dé x. Es decir, a elevado a n es igual a x, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos para aclararnos. Logaritmo, por ejemplo, la base típica es logaritmo decimal, base 10, o logaritmo neperiano en base e, aunque se puede usar cualquier base, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100, ¿qué número es? Pues es 2. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 2 vale 100. Eso es lo que me dice el logaritmo, ¿vale? Este número elevado a este es igual a este. El logaritmo en base 10 da 100. O por ejemplo, el logaritmo en base 10, bueno, vamos a seguir con el mismo ejemplo, de 1000, ¿cuál es? Pues 3, porque 10 elevado a 3 da 1000. Es decir, eso es así porque 10 elevado a 2 es igual a 100, y esto es así porque 10 elevado a 3 es igual a 1000. Eso es lo que significa el logaritmo, ¿vale? El logaritmo no es una cuenta que podamos hacer, como una raíz cuadrada o una multiplicación. O sea, no, lo que voy a enseñar con el logaritmo no es a calcular cuánto vale el logaritmo, simplemente la definición y las propiedades para operar con logaritmos, pero no calcularlo. Si saliese decimales, no hay un método que podamos usar, eso se hace con la calculadora, ¿vale? Pero esto sí es la idea, lo que significa, ¿vale? He puesto en base 10, pero podría ser cualquier base. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuál sería? Pues sería 3, porque 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 sería igual a 8. El logaritmo es solo esta parte, esto no es necesario ponerlo, esto es la definición para que lo entendáis, ¿vale? Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 elevado a 3 es igual a 8, ¿vale? Esa es la definición, eso es lo que significa los logaritmos. Seguimos con las propiedades de los logaritmos. Acabamos de ver la definición, vamos a ver algunas propiedades, cómo se usan para operar, ¿vale? La primera propiedad que vamos a ver es esta, que el logaritmo de la suma es igual al logaritmo del producto. Dicho, lo voy a decir bien, no lo he dicho bien. La suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Así sí. Es decir, si tengo el logaritmo de a más logaritmo de b, es igual al logaritmo de a por b. Por ejemplo, y lo podéis comprobar con la calculadora, si tengo el logaritmo, si no se pone nada en la base, se supone que es logaritmo decimal, que no lo he dicho antes, ¿vale? Pero cuando ponemos L o G sin nada en la base, suponemos que es en base 10, ¿vale? Ese es el estándar. El logaritmo decimal en base A más el logaritmo decimal en base B es igual al logaritmo de A por B. Eso es, base B no. El logaritmo decimal de A más el logaritmo decimal de B es igual al logaritmo decimal de A por B. Por ejemplo, con números. El logaritmo decimal de 3 más el logaritmo, me pongo aquí, el logaritmo decimal de 5 es igual al logaritmo de 3 por 5. Es decir, logaritmo de 3 más logaritmo de 5 es igual que el logaritmo de 15. 3 por 5, 15, ¿vale? Esa es la regla básica. Simplemente eso, no sirve eso, que ahora veremos algunos ejercicios, pero nos sirve eso para simplificar ejercicios en ocasiones, ¿vale? Este ejemplo ahora, el logaritmo decimal, el logaritmo de a menos el logaritmo de b es igual al logaritmo de a por b, ¿vale? O sea, de a entre b, lo mismo. La resta del logaritmo es el logaritmo del cociente. Si yo tengo el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 4, es igual al logaritmo de 8 entre 4, que sería el logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Porque la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, ¿vale? Otra propiedad, en este caso con la potencia. Cuando tenemos una potencia, el logaritmo de a elevado a b es igual que b por el logaritmo de a. Es decir, cuando tenemos una potencia, el exponente pasa delante del logaritmo, multiplicando. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de 2 elevado a 3, pues es igual que 3 veces, o 3 por el logaritmo de 2, ¿vale? Eso lo podéis comprobar con la calculadora.
Y repito, ¿esto para qué sirve? Para hacer ejercicios que haremos a continuación, para simplificar, ¿vale? Y manejarnos y operar con los logaritmos. Otra cosa muy interesante es la propiedad del cambio de base. Y es el logaritmo en base a la que sea de b es igual al cociente del logaritmo en base x, la que sea otra, de b partido en logaritmo en base a x de a. Esto sirve para cambiar de base un logaritmo, ya que las calculadoras solo suelen tener dos bases. Las calculadoras suelen calcular logaritmos en base 10 y logaritmos neperianos, logaritmos en base e. El número e es un número como el número pi, ¿vale? Que aparece mucho en este tipo de logaritmos y entonces son los más utilizados una vez que empecé a estudiar matemáticas en la universidad, por ejemplo. Los logaritmos neperianos son logaritmos en base e. El caso es que la calculadora solo tiene esos dos logaritmos, en base 10 y en base e. Entonces, si yo me encuentro con otro logaritmo cualquiera, ¿qué hago? Pues lo que hago es transformarlo a una base que la calculadora sí puede calcular y hacer esa cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si yo me encuentro logaritmo en una base poco habitual, por ejemplo, que sería una base 2, logaritmo en base 2 de 10, eso no lo puedo meter en la calculadora, no hay ninguna manera. Pues, ¿qué hago? Lo transformo y lo convierto en una operación que sí que puedo poner en la calculadora. Vamos a hacerlo en logaritmo neperiano, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Logaritmo neperiano se suele poner así, ln, ¿vale? En algunos libros encontráis solo una L mayúscula, en otros la L esta minúscula, depende. Logaritmo neperiano ln, ¿vale? Logaritmo neperiano ya tiene la base e, ¿vale? Pues lo dejo así, o sea, esa base sí la puedo meter en la calculadora. Entonces, pues, lo que voy a hacer es cambiar esta base 2 en una base e que sí puedo meter en la calculadora. Pues el logaritmo neperiano de 10 partido de logaritmo neperiano de el numerito de que antes era la base, de 2, ¿vale? Y esto sí que lo puedo hacer con la calculadora, puedo hacer logaritmo neperiano de 10 y puedo hacer logaritmo neperiano de 2. Y hago la división, logaritmo neperiano de 10 entre logaritmo neperiano de 2, y eso vale lo mismo que el logaritmo en base 2 de 10, cosa que no podía calcular en la calculadora. La otra base que sí puedo calcular en la calculadora es el logaritmo decimal, el logaritmo en base 10, también lo puedo calcular y vale exactamente lo mismo. Es decir, lo mismo es hacer eso que hacer logaritmo decimal en base 10, no se suele poner, lo ponemos si queréis, logaritmo decimal de 10, por este 10, partido de logaritmo decimal en base 10 de 2. Lo mismo es, ¿vale? Aquí puedo poner la base que quiera, puedo poner logaritmo neperiano, logaritmo en base 10, logaritmo en base 8, la base que quiera. Siempre va a ser igual, siempre que arriba ponga el número de logaritmo y abajo su base. ¿De acuerdo? Así conseguimos convertir un logaritmo que no puedo hacer en la calculadora en una operación que sí puedo hacer en la calculadora y por tanto me permite calcular el valor de ese logaritmo. ¿De acuerdo? Pues estas son las propiedades básicas de los logaritmos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos de matemáticas. O ahora mismo puedes seguir viendo más de mis vídeos de matemáticas.